Buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Luján Bustos, soy Culture and List Specialist en Great Place to Work Argentina. Y en el día de hoy estaremos conversando con dos mujeres acerca de una temática, más que temática, una realidad oculta, que es el climaterio, mal llamado menopausia. El tema tiene diversas aristas para ser profundizado, pero puntualmente hoy nos vamos a profundizar, vamos a atravesar este tema en lo que es el mundo laboral. Vamos a hacer el objetivo de esta reunión es desglosar la problemática, desarrollar cuál es el impacto en el talento más 40. Los invito a dejar preguntas en el chat. La sesión va a estar siendo grabada y la vamos a compartir a la comunidad luego, así que siéntanse libres de dejarnos sus comentarios y preguntas en el chat. Y voy a presentar a nuestras speakers de hoy. Me acompañan Miriam De Paoli, que es cofundadora y CEO de No Pausa. No Pausa es una organización latinoamericana dedicada a promover el diálogo abierto e intergeneracional sobre la menopausia y climaterio. Brinda información, acompañamiento y herramientas a quienes están atravesando esta etapa, la atravesaron o van a atravesar, al mismo tiempo que impulsan la concientización y la recolección de datos sobre su impacto en la vida personal, trabajo y sociedad en general. También desarrollan estrategias de concientización y educación para empresas que están avanzando en la inclusión de este tema en sus agendas, eh, y también profundizan temas sobre bienestar, diversidad e inclusión. Por otro lado, me acompaña también Jan de Simone, es fundadora de B-Universe. B-Universe es una agencia de comunicación integral, creativa y estratégica de triple impacto. Crean proyectos integrales creativos con especialización en sustentabilidad y perspectiva de género interseccional, llevando estos valores a campañas, estrategias, contenidos y medios. Este año, B-Universe fue parte de la lista de los mejores lugares para trabajar para pymes en el puesto número 6. Así que felicitaciones por eso a B-Universe. Bien, ahora sí, para comenzar a dialogar y a debatir sobre el tema, voy a invitar a Miriam a que pueda compartir su pantalla y comencemos con el diálogo. Vamos empezando entonces. Bueno, obviamente me abrió donde yo no esperaba que abriera, pero rápidamente lo solucionamos. ¿Cómo están? No hay Muchísimas problema. gracias por sumarse. Como decía Luján, yo soy Miriam, soy parte de No Pausa, y vamos a hablar de una temática de la cual no se habla lo suficiente, nos toca 12% de la población mundial, que es el climaterio mal llamada menopausia. Ya vamos a ver por qué mal llamada menopausia. Y vamos hoy a focalizar en un punto muy importante. ¿Por qué es importante tocar esa temática cuando hablamos de talento 40 más? ¿Por qué es importante entender ese impacto cuando hablamos de inclusión en las empresas? ¿Por qué es importante cuando hablamos de igualdad de género? Como nos presentó también Luján, yo soy Miriam, fundé No Pausa con Milagros, que la ven, que es la millennial de No Pausa. Sí, es una temática que es una cuestión de hormonas, no es una cuestión de edad. Eso también es importante que entendamos. Luján nos presentó perfecto, no tengo nada más que agregar. Eso es No Pausa, esa organización que busca poner esa temática en agenda. Y ahora, para empezar a hablar de eso, quiero invitarles a que conozcan a Julia. Julia tiene 42 años, tiene 2 hijos, trabaja, pero últimamente no se siente ella misma. Empieza a sentirse insegura, tiene dificultad para concentrarse, tiene arranques de mal humor. Y obviamente Julia, como cualquier de la gran mayoría de las personas hoy día, Doctor Google. Y Doctor Google dice que Julia, por todos sus síntomas, probablemente está entrando en la menopausia. Julia obviamente se enoja. O sea, ¿cómo es posible si soy demasiado joven? Su ginecólogo le hace la pregunta obvia que nos hacen a todas cuando lo vamos a consultar y dice, ¿seguís menstruando? Julia dice sí, pero no ahonda en cómo sigue menstruando, cómo siguen sus periodos, y dice, no te tenés que preocupar, está todo bien. Pero ella sabe que algo le está pasando. ¿Qué le está pasando a Julia? Algo que va a pasar a más de 1.000 millones de mujeres para el 2025. Está atravesando el climaterio.
climaterio, esa palabrita con olor a viejo, que en realidad representa una etapa invisibilizada de nuestra biografía menstrual. Mal llamada de menopausia, el climaterio es sobre vida, es mucho más grande que el género. ¿Y por qué es importante decir eso? El climaterio hoy es una etapa que va a llegar cuando estamos alrededor de nuestros 40 años. O sea, hoy para una mujer, independiente si está o no en carrera, independiente si está o no en el lugar de trabajo, para la gran mayoría es un momento de intensa actividad. Es un momento donde no se nos cruza por la cabeza pensar que estamos por entrar en la menopausia. Y ese es el gran problema. ¿Qué nos viene en mente cuando hablamos de menopausia, cuando escuchamos esa palabra? Lo que hicimos, fuimos a Dr. Google. ¿Cómo nos ve el mundo cuando hablamos de una mujer menopáusica? Así nos ven. Tristes, mirando al universo, mirando al infinito. Pero, ¿está esa percepción en línea con la realidad? Esta es la pregunta que les hago. Cuando ustedes piensan en una mujer climatérica menopáusica, ¿qué les viene en mente? Al mismo tiempo que les devuelvo las preguntas, piensen en sus amigas entre 40 y 55 años. Y ahí nace nuestro gran problema. En la imagen de la izquierda vemos cuál es la expectativa cuando hablamos de una mujer menopáusica. Y la imagen de la derecha, un poquito exagerada, pero son las mujeres que hoy están cumpliendo 50 años. Son las mujeres que hoy están teniendo su cumpleaños y están teniendo la fecha de su última menstruación. ¿Por qué nosotros elegimos desde Nopausa a poner a Gwyneth Paltrow, a Kate Hudson y a Jennifer Aniston en esa fotografía? Porque estas hace 4 meses pusieron $28 millones en una startup para hablar y encontrar soluciones de climaterio, menopausia. ¿Por qué? Porque están atravesando esa etapa y sienten en carne propia que no hay soluciones pensadas para nosotras. O sea, es un tema que ya llegó en Hollywood. ¿Entienden? O sea, estamos hablando de que hablar de climaterio menopausia tiene que dejar de ser un tabú porque nos va a cruzar a todas las personas que menstruamos. Por eso les invitamos a empezar a hablar de la menopausia del siglo XXI. ¿Y qué es una menopausia en el siglo XXI? Es una menopausia que no tiene una cara, que no tiene una identidad, que es múltiple, que es diversa, como todos los cuerpos que están atravesando esa etapa. ¿Y por qué es tan importante hablar de etapa? ¿Por qué? Porque hace 70 años atrás, la edad promedio de una persona en la menopausia era de 57 años. Hoy, la expectativa de vida en aquel entonces eran 2 años después de la menopausia. Acá empezamos a entender el por qué tanto tabú, el por qué no hablamos y por qué relacionamos menopausia con finitud. Porque sí, es real. Hace 70 años, menopausia representaba el fin. Porque a partir del día de tu menopausia y tu climaterio, tenías muy poca expectativa de vida. ¿Qué cambió? El promedio actual de la edad de una menopausia es 51 años, pero la expectativa de vida hoy es 83. ¿Qué pasa? Tenemos 1/3 de nuestras vidas que vamos a seguir estando acá a partir del día de nuestra menopausia. Y eso tiene un impacto tremendo, no solo en nuestra vida personal, pero también en nuestra vida en el lugar de trabajo. No podemos hacer más que no vemos qué va a suceder con 1/3 de nuestras vidas. Y es 1/3 que hace parte de nuestra biografía hormonal, pero que hoy nos cruza en el momento donde estamos no solo muy activas, pero para la gran mayoría en el auge. ¿Por qué? Porque si miramos nuestra biografía menstrual, obviamente tenemos mucho, se habla de la pubertad, mucho y cada vez más, menos mal, se habla de los años fértiles, de todo lo que necesitamos para poder atravesar esa etapa con el apoyo no solo en la sociedad, pero también en los espacios de trabajo, pero nadie habla del climaterio. Esta etapa que, como decíamos en un principio, nos va a tocar entre los 45 y los 55 años.
No sé si ustedes se acuerdan que yo le había empezado a comentar que Julia tenía 42. Y ustedes dicen, pero si Julia tenía 42, ese avatar, ¿no? Que representa a las más de 100.000 mujeres que Menopausia viene escuchando. Y acá, en la biografía menstrual, hablamos de 45. Es que cada vez más la edad del climaterio está empezando antes. Los estudios dicen que puede ser por el estilo de vida, por el estrés, y especialmente ahora, post pandemia, por todos los efectos que tuvo la COVID en nuestros ciclos, ¿no? Esto es para otro tema, pero es importante entender que también tuvo su impacto en el climaterio y menopausia. Y cuando hablamos de esa biografía hormonal, es donde para nosotras es tan importante traer en esa charla que entendamos que el climaterio es una etapa y por eso necesita su atención. Y por eso necesitamos hablar. Y por eso necesitamos empezar a romper ese tabú. Porque menopausia es un solo día de nuestra vida. Menopausia es el día que dejamos de menstruar. Es el día que cae la última gota de sangre en nuestra bombacha, copita menstrual, o el tipo de absorbente que decidamos utilizar. Solo sabemos que estuvimos menopáusicas un año después. Yo, por ejemplo, tuve mi menopausia el 31 de marzo de 2021. Supe el 31 de marzo de 2022. O sea, yo, Miriam, ya soy oficialmente menopáusica. ¿Y por qué eso es importante? Porque ese día de nuestras vidas que pasa cuando tenés alrededor de 51 años, durante esa etapa del climaterio, viene acompañada de muchos síntomas. Y tenemos un proceso que puede durar hasta 15 años reducidos a un solo día. ¿Y por qué eso es importante? Porque esa etapa viene acompañada de síntomas. Síntomas que van a ser experimentados por 80% de las mujeres. 5% de ellas bastante graves, que es lo que se llama síndrome climatérico, donde esos síntomas les van a impedir de seguir siendo quienes son. Un 75% con síntomas que pueden ser severos hasta muy livianos, y un 20% que sí, van a atravesar esa etapa como si nada estuviera sucediendo. Pero eso es solo un 20%. Por eso, en un principio yo les comenté, hay tantas menopausias como mujeres que atraviesan por esa etapa. ¿Por qué? Porque cada proceso es único, pero sí hay cosas que son en común. Una de ellas es la desinformación. 70% de las personas que menstruan cuando llegan a esa etapa no tienen información suficiente para que la llegada de esa etapa no impacte negativamente en su calidad de vida. Y estamos hablando que estamos en el siglo XXI, o mejor, o sea, pasamos 20% del siglo XXI. Eso no tiene por qué seguir siendo así. Y como decíamos, no todas experimentan síntomas, pero sí un grupo muy importante de esa población los experimenta. Y no son ni 1, ni 2, ni 8, son más de 34. Obviamente hay algunos que son más comunes, del cual todos hablamos, las irregularidades en el ciclo, el famoso sofoco, que junto con la resequedad vaginal nos sirve muchísimo para desprestigiar a una persona que está pasando por esa etapa, ¿no? ¿Quién nunca escuchó vieja seca, concha seca, como para poder disminuir a una mujer que está atravesando su climaterio? Pero también tenemos síntomas que tienen un efecto muy impactante, especialmente en nuestro lugar de trabajo, que son todos los que tienen que ver con la parte cognitiva, como pueden llegar a ser las lagunas mentales y la falta de concentración. O sea, estamos hablando de un periodo de nuestra biografía menstrual que viene acompañado de síntomas, que viene acompañado de impactos, que no tienen por qué ser limitantes en ese momento de nuestras vidas. Pero sí, de la mano de la desinformación, pueden tener un impacto bastante negativo. Y si bien, como yo decía, cada persona es una, todos los estudios muestran que el impacto en el lugar de trabajo es muy similar. ¿Por qué? Porque todavía no se habla. Por eso ese impacto es tan similar. Estamos hablando de un mega tabú que viene cruzado por el tabú de los tabúes, que es envejecer. Y acá, ¿cuál es el primer gran punto que quiero que quede marcado a fuego en la mente de ustedes? Menopausia, climaterio, no es una cuestión de edad, es una cuestión de hormonas.
les puede llegar mucho antes de la edad esperada, les puede llegar quizás hasta después, pero sí viene de la mano de síntomas que tenemos que hablar y que tienen impacto especialmente en nuestro lugar de trabajo. En ese momento, por ejemplo, 8 de cada 10 mujeres en edad de la menopausia están trabajando. Estamos a 8 de cada 10 mujeres entre 45 y 55 años hacen parte de la fuerza laboral. Y vamos a estar activas por lo menos 20 años más. Acá es algo bastante importante. Estamos hablando que, como decíamos en un principio, menopausia y climaterio pasa a ser una temática porque nuestra expectativa de vida aumentó mucho. Aumentando la expectativa de vida, también de la mano vino que cambió nuestro rol como mujer en la sociedad y también en los lugares de trabajo. Hoy, hablar de talento 40 más ya es no solo una necesidad, pero sino que también una realidad. Y por más que dejemos un lugar formal de trabajo, vamos a seguir activas. Por eso es tan importante informarnos sobre el climaterio y menopausia y sus síntomas. Pero desafortunadamente el tabú alcanza no solo a la sociedad, pero más profundamente a los lugares de trabajo. ¿Y por qué sabemos eso? Porque 47% de quienes se tomaron un día de trabajo por síntomas de la menopausia nunca se sintieron en grado de decirlo a su empleador. Yo me imagino que ustedes que están escuchando dicen, pero yo nunca escuché que alguien tuviera que tomarse un día de trabajo por temas de la menopausia. ¿Se dan cuenta del tamaño del tabú? Es imposible que ninguno de ustedes que nos estén escuchando ahora no conozcan o no estén rodeados en su vida cotidiana de personas atravesando esa etapa. Para 2025 vamos a ser 12% de la población. Solo en Argentina hoy somos 5 millones. ¿Y por qué esos 47% nunca comentaron? Porque más del 60% presenció alguna vez bromas de chistes sobre menopausia en el lugar de trabajo. Acuérdense lo de estás loca. Bueno, obvio que estás tan irritable, seguramente estás menopáusica. Bueno, esa vieja seca. Todos estos chistes que parecen que no tienen efecto, en el momento cuando una persona necesite hablar de esa temática, le va a empezar a poner una traba. Entonces, ahí viene el gran rol de concientización, no solo que tenemos que tener sobre empezar a traer esa temática al lugar de trabajo para las generaciones que hoy la están atravesando, pero tenemos que pensar a todas las generaciones que van a venir, que también van a dejar de menstruar. Y acá es el número que habíamos hablado. La OMS habla de más del 70% de nosotras que llega a esa etapa sin tener información suficiente, y más del 60% se vio negativamente afectado por la falta de información y soporte cuando empezó a enfrentar sus síntomas en el lugar de trabajo. Y acá, hasta el momento, estamos hablando de la persona que lo sufre. Ahora vamos a cambiar un poquito ese switch y hablar un poco del impacto que eso tiene también para las empresas. Ese silencio no es gratis. ¿Por qué no es gratis? Porque estudios que se hicieron en Inglaterra, ¿no? Que es uno de los países más desarrollados en esa temática, habla que 11% de esas mujeres rechazaron una promoción por falta de confianza para tomar un nuevo desafío. Y ustedes van a decir, no, bueno, miren, pero quizás eso tenga que ver con un montón de otras variables más allá del climaterio menopausia. Sí, puede ser. Pero seguramente esos síntomas, sin el soporte y sin la información, profundizan mucho más todo ese escenario. Y acá un número que cuando llegó a Nopausa nos hizo pensar, wow, ¿qué están haciendo las empresas para apoyar ese talento 40 más que está atravesando esa etapa? Casi 1 millón de mujeres dejaron su lugar de trabajo por síntomas del climaterio. Y por favor, acá les pido solo que salgamos de un razonamiento muy común cuando empezamos a hablar de esa temática. Ah, pero yo no conozco a nadie. Ah, a mí no me pasó. Ah, a mi mamá nunca me dijo que a ella fue de esa manera. Estamos hablando de un tabú. Es un tema del cual no se habla. La gente no comparte esas informaciones de la misma manera que comparte sus logros.
Entonces, estemos un poquito atentos y abiertos de que sí es una realidad, sí está sucediendo y sí, no lo estamos viendo. ¿Y qué pierde la empresa? Pierde talento experto, diverso y una perspectiva sumamente valiosa. Como decíamos, estamos hablando de un talento que va a seguir activo por lo menos más 20 años. O sea, no podemos darnos el lujo, ni como empresa ni como sociedad, de no apoyarlo en todo lo que necesita. Y también hay un alto impacto económico para las empresas. ¿Por qué? Porque las personas que experimentan síntomas de la menopausia y no reciben apoyo en su trabajo, ¿por qué hablamos de no recibir apoyo? Donde no puedan ni verbalizar, donde no puedan, por ejemplo, pedir un día más quizás en el año porque sus chequeos aumentaron la cantidad de análisis que tiene que hacer, perdieron más días de productividad. Esos días de productividad que perdieron significan una pérdida monetaria de más de 150 mil millones cada año. Eso es un número de Forbes a nivel global. ¿Y por qué estamos hablando que se pierde en productividad? Ustedes pueden imaginar, por ejemplo, no sé si pueden imaginar, pero solo los puedo contar en primera persona. Yo, por ejemplo, tuve muchos sofocos en el principio de mi climaterio. Eso muchas veces me llevaba a que no durmiera bien, a que me levantara al día siguiente muy cansada. Muchas veces tenía una reunión y ese cansancio hacía con que mi performance no fuera la mejor. Y aparte de eso, me quedaba la preocupación de tener un sofoco enfrente a todo mi grupo de trabajo mientras estaba teniendo la reunión. ¿Se dan cuenta del peso mental? El día que pude verbalizar frente a todo mi equipo de trabajo, de decir, miren, estoy teniendo un sofoco porque estoy en el climaterio, ni sabía que se llamaba climaterio, les dije porque estoy menopáusica, no pasa nada, dura entre 1 y 3 minutos, podemos seguir la reunión. Me saqué una mochila de encima. Empecé a ser, no solo volví a ser la profesional que yo era, sino que con creces, porque estaba todavía más empoderada. Pero esa es Miriam, yo, una. Imaginen todas las personas que tienen que atravesar eso en silencio. Imaginen todas las profesionales que tienen que atravesar eso sin tener esa información. Entonces, lo que estamos hablando es que necesitamos informar para visibilizar, para poder apoyar en las soluciones y para que eso no impacte en ese liderazgo y en ese talento 40 más en el espacio de trabajo. Ahora paso la palabra a Luján. Creo que tiene algo bastante interesante para agregar. Gracias, Miriam. Súper, súper interesante. Ya el hecho de plantear la temática, de ponerlo sobre la mesa es de gran valor, no solo para las organizaciones, sino para la sociedad y la comunidad en general, ¿no? Que se hable de este tema me parece que es súper enriquecedor y necesario. Em, la idea de estos datos es un poco compartir cómo perciben, por lo menos en las organizaciones con las cuales trabajamos, cómo estas mujeres más 40 perciben algunos aspectos de bienestar, ¿no? En sus lugares de trabajo. Estas son solo algunas dimensiones de lo que implica bienestar. En empresas donde se gestiona el clima, donde hay foco en diversidad y sobre todo en la inclusión, como ven ahí, los porcentajes de percepción positiva, de experiencia de trabajo positiva en cuanto a bienestar son súper altos. El propósito que tiene que tiene que ver con temas de significado del trabajo personal y también de la contribución a la comunidad. En relaciones, entablar vínculos significativos, ¿sí? Y de cuidado dentro de las organizaciones. Seguridad y estabilidad tiene que ver con justamente el equilibrio entre la vida personal y laboral, ¿no? Esto es lo que necesitamos como colaboradores y más que nada como mujeres en esta etapa, equilibrio entre vida personal y laboral. Y el driver final de percepción general, ¿cómo perciben estas mujeres más 40 en empresas donde se gestiona y cómo se percibe en el resto de organizaciones que quizás el trabajo y la inclusión y diversidad no es cotidiano, no está puesto sobre la mesa? Quisiera agregar algunos datos más de contexto, más sociodemográfico, que tiene que ver con los desafíos, ¿no? que tienen por delante la mayoría de las organizaciones y tiene que ver con las posiciones de liderazgo. Eh, en el total de las mujeres donde analizamos este talento más 40,
notamos que solo un 30% ocupan posiciones de liderazgo. Solo un 30% que está de liderazgo en distintos tipos. Y solo un 10% son directoras, o sea, tienen cargos de nivel C, no es menor. ¿Sí? Del total de estas mujeres talento más 40, solo el 30% son líderes. Y un dato también significativo, el 40% están hace más de 20 años dentro de las organizaciones. Con lo cual, la retención también que tienen las organizaciones en cuanto a estos drivers de bienestar, en estas mujeres tienen mucho impacto y una percepción súper positiva. Un 40% está hace más de 20 años en las organizaciones. Este es nuestro grano de arena, lo que queríamos aportar desde Great Place to Work, que es lo que perciben estas mujeres desde sus lugares de trabajo. Gracias, Pero Miriam. quiero retomar acá, Luján, una cosa muy interesante, ¿no? Miremos Sí, ese número que me impactó tanto, que es el 80% sobre seguridad y estabilidad. sí, Eh, una mujer que atraviesa el climaterio, menopausia, una mujer que atraviesa su maternidad, una mujer que atraviesa una adopción, una mujer que atraviesa cualquier tipo de los grandes hitos que tienen que ver con nuestra biografía menstrual y nuestra vida, decidamos cómo la queramos vivir, y cuenta con una empresa que le da una seguridad y una estabilidad para que pueda hablar, pueda verbalizar, aunque sea un tema tabú, quizás ese tema climaterio, menopausia, no está en la agenda de esas empresas, pero esa mujer siente que puede sentarse y exponer lo que le está pasando. Esto es fundamental, sin dudas. porque estamos hablando de una temática que es tan novedosa. ¿Por qué? Por dos grandes motivos. Primero, que hace 70 años no vivíamos lo suficiente para que fuera una temática. Y segundo, es un tabú que viene cruzado por el gran tabú de los tabúes, que es envejecer. Envejecer en el lugar de trabajo, el paso del tiempo en el lugar de trabajo. Entonces, es sumamente importante que empecemos a hablar de esta temática. Y en resumen, hay 4 razones indiscutibles por las cuales tendríamos que traer menopausia en the workplace, menopausia en el lugar de trabajo, adentro de las empresas. Primero, por una cuestión demográfica. O sea, obviamente somos cada vez más las mujeres en el lugar de trabajo, cada vez más estamos atravesando nuestro climaterio en el lugar de trabajo. O sea, que vamos a necesitar políticas que también apoyen no solo a mi generación, pero a las que están viniendo durante esa etapa. Segundo, la cuestión del business case. O sea, ya está comprobado que cuanto más apoyo le das a todas las etapas por las cuales atraviesa tu fuerza de trabajo, más una mejor, más feliz y obviamente más productiva fuerza de trabajo vas a tener. Una cuestión obviamente de sustentabilidad, de esa mirada de empresa sustentable, sostenible, de ser un great place to work. Y también, y no nos podemos olvidar, que es un caso de salud y bienestar. Las empresas no pueden seguir no mirando las necesidades de su talento 40 más en relación a esa etapa de la vida. Y eso acá que ni voy a empezar a hablar de andropausia. Hoy vamos a quedar solo con la menopausia, porque acá también esa temática va más allá del género, ¿no? También tenemos que empezar a ver que ese talento 40 más, acá focalizando en el femenino, pero también necesita pautas en la cuestión del well-being, por acá. Entonces, muchos de ustedes quizás estén pensando, ¿por dónde tenemos que empezar? Bueno, primero, ¿por qué no empezamos a mirar nuestras políticas como compañía desde ese lugar de biografía menstrual? Toda la persona que menstruó va a dejar de menstruar. Ya empezamos a ver en muchas compañías políticas internas que tienen que ver con menstruación y tensión premenstrual. Vemos que la gran mayoría de las compañías tienen políticas de maternidad, algunas de adopción, algunas, por ejemplo, en apoyo en procesos de adopción, tratamiento de fertilidad. Compañías más avanzadas, que es algo que de verdad me toca muy profundamente, es todo lo que el apoyo también cuando esa maternidad no se puede llevar a cabo, también a un gran apoyo. Pero hay muy pocas empresas que tienen en sus políticas climaterio. Es como que a partir del momento, si decidiéramos o no maternar, dejáramos de existir como seres que necesitan un bienestar
físico y políticas para poder mantener. Entonces, acá eso es clave. No estoy hablando que hablar de climaterio y menopausia sea una liability para el talento 40 más. Nadie acá está diciendo que necesitamos licencia, días de... No. Lo que sí necesitamos es que las compañías tengan awareness, tengan una cultura abierta que nos permita hablar del tema y que puedan considerar políticas sobre esa temática. Porque si yo no puedo hablar del tema, no tengo cómo sentarme con mi RH y explicar que necesito un día más, porque ahora en mis análisis más 45, necesito muchos análisis en el chequeo que antes no lo necesitaba. ¿Y por qué no poder poner nombre a lo que necesito? ¿Por qué no poder explicar que quizás estoy teniendo una semana un poco más complicada porque estoy teniendo más sofocos o porque estoy teniendo un impacto muy grande en todo lo que es mi sueño? Es entender un poco qué significa el climaterio menopausia para también poder acompañar a ese talento durante su transición a la menopausia, ¿no? Por eso es sumamente importante y, ¿por qué no, fundamental hablar de eso? Porque no estamos solo hablando de diversidad e inclusión, estamos también hablando de productividad, también estamos hablando de posicionamiento, también estamos hablando de ser parte en el lugar de trabajo. Hay un montón de empresas que ya están abordando la temática en el mundo. Acá ustedes pueden ver el logo de algunas. Obviamente que cada país tiene un estadio distinto de maturidad. Como yo decía, en el Reino Unido, esas políticas están mucho más implementadas porque allá ya hubo casos de juicios en contra de empresas por haber no apoyado a su talento 40 más frente a esa etapa. Pero, por ejemplo, en Brasil, acá en Argentina, nosotros estuvimos y estamos acompañando a algunas empresas en sus primeros pasos en traer esa temática para sus políticas internas. Porque es win-win, ganamos todos. Gana la empresa que lo habla, ¿por qué? Porque no solo está pensando en ese talento que lo tiene ahí adelante, pero todo eso en cascada que va a impactarnos como sociedad. Porque ya no podemos más entender, tapar el sol con el dedo y creer que eso solo pasa a algunas y que eso no tiene un impacto cuando manejado desde la desinformación en nuestra vida cotidiana. Ahora que ya les di un pantallazo, ya tiré un balde de agua, ya hablamos, ya vimos, o sea, ya vimos esa idea de climaterio, ya nos enteramos que menopausia es un solo día de nuestra vida. Yo no sé cuántos de ustedes ahí del otro lado lo sabían, pero yo me fui a enterar cuando con Milagros decidimos fundar Anopausa. Quiero traer un poco a la charla a Jeanne de Simone, que no solo es una de las profesionales que más admiro en su rubro por su mirada de talento intergeneracional, diversidad e inclusión en los lugares de trabajo, pero también para escuchar un poquito su opinión y debatir un poco más sobre esa temática. Jeanne, qué gusto tenerte acá con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer que estés y que estén en este encuentro junto a nosotros. Jeanne, si bien Miriam, bueno, estaba comentando que no existen prácticas concretas sobre esta temática, me gustaría preguntarte, en principio, ¿qué importancia le das a estos temas y por qué, cuál fue el interés, cuál fue el motor de la asociación de Be-Universe con No Pausa? Me gustaría profundizar en cómo surgió esta fusión, este trabajo en conjunto. Bien, bueno, en principio Bimedia, lo que ahora es Be-Universe, nació en una etapa de puerperio, ¿sí? Nació en una etapa en la que mi hijo Vicente empezaba a transformarme la vida, en cierta manera, ¿no? Yo empecé a gestar Bimedia en mi puerperio y de manera natural se fue dando que la empresa fue creciendo y que esa empresa hoy está conformada por el 99% de mujeres, ¿sí? Y desde ese lugar, la realidad es que siempre fue algo que en lo personal
me resonó cómo podíamos realmente dejar de disociarnos dentro del trabajo, ¿no? Para justamente poder integrar todo eso que somos. Yo siempre digo que tengo el privilegio de trabajar de lo que amo, hacer, elijo lo que hago, elijo de qué trabajo. Entonces, desde ese lugar me parece como muy importante tener toda esa coherencia, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que están trabajando conmigo? ¿Quiénes son esas personas que habitan ese lugar? ¿Desde qué lugar lo hacen? Para mí es como inadmisible, ¿no? No entender en su totalidad a la persona. Yo necesito conocerla, necesito realmente entablar un vínculo más allá de sus aptitudes profesionales. No veo a esa persona solo por su currículum, sino la veo en su integridad. Y cuando las chicas realmente me contactaron, me resonó tanto porque no se habla de estos temas. No se habla, de hecho, fue una reunión que creo que programamos media hora y nos quedamos como 2 horas, porque realmente yo necesitaba tener esa información, no teníamos información. Me parecía clave realmente entender, bueno, siempre me resonaron los temas tabúes, ¿no? Siempre decimos que dentro de B-Universe hacemos mainstream lo que no se habla, y creo que eso es un gran desafío nuestro también, por eso quisimos abrazar esta causa y todo lo que llevan adelante las chicas, porque es algo que realmente nos atraviesa como personas y que, si me pongo en visión de negocio, impacta en el ROI, ¿no? Algo que siempre digo, la diversidad, la inclusión, qué es lo que nos está atravesando como personas, impacta en el negocio. Sobre todo, si estamos hablando del término de mujeres que estamos atravesando esto, que no tenemos información, pero que estamos llegando en esa etapa donde existe el mayor promedio de mujeres que estén llegando a esa etapa en un momento en el que, como decías, C-levels, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas necesidades? ¿Qué hacemos frente a un estadio donde no tenemos información, no podemos retener a esas personas, tampoco podemos entenderlas ni darles soluciones? Bueno, creo que parte de tener la responsabilidad de llevar adelante una empresa es también entender cómo se puede llevar adelante el bienestar de las personas. Ahí, bueno, fue un amor a primera vista, y la realidad es que quisimos, toda la agencia realmente abrazó la causa y nos atraviesa por completo, porque o tenemos una madre o una tía, una compañera, nosotras, mi hija, ¿no? Como información que realmente necesitamos para atravesar la vida desde un lugar que repito, no disociar lo personal de lo profesional. Y además por su conformación, ¿no? La agencia está compuesta 98% de mujeres. Sin dudas atraviesa la cuestión. Es súper necesario para ustedes como organización trabajar estos temas y acompañar a todas en sus etapas de la vida, ¿no? Eso es así. Sí, y también tiene un punto acá bastante interesante, ¿no? Que creo que Jan lo tocó y que es sumamente importante. No es porque no se hablaba que no es necesario empezar a hablar. No es de que porque antes no, o sea, que no existía. Esa es la gran barrera de los temas tabúes. Alguien tiene que empezar a hablar. Yo siempre digo que el climaterio menopausia es la nueva licencia maternidad, la nueva amamentación de hace 20 años. Hace 20 años cuando una decía, por ejemplo, voy a ser madre, decía, y vas a perder tu trabajo. Y hoy ya sabemos cómo esas temáticas nos falta todavía, sí, nos sigue faltando, pero cómo hemos evolucionado. Tenemos que empezar también a hablar de esas necesidades de ese talento 40 más. No solo para retenerlo, sino para entenderlo y más importante, para potenciarlo, ¿no? Porque muchas de esas mujeres llegan a esa etapa sin información suficiente, porque sus madres no le hablaron, sus amigas no se le comenta. Entonces, no sé si usted, a mí me pasa muchísimo que cuando voy obviamente, entiendo lo que me están escuchando, dice, bueno, pero ese es tu propósito en la vida, hablar de esta temática. La gente no sale por la vida, uy, estoy menopáusica. Pero no es una temática que surja con naturalidad ni en charla entre amigas. Ya empezamos a hablar hasta de nuestro bienestar sexual con mucho más tranquilidad que de la última etapa de nuestra biografía menstrual. Entonces también acá lo podemos mirar desde dos lugares, o desde el lugar del bienestar, o como dice Jan, que me encanta, desde ROI, ¿no?
pero que empecemos a mirar, que empecemos a traer a ese debate, que empecemos a pensar políticas. Sí, acá en Argentina no hay empresas que tengan políticas sobre climaterio y menopausia, sí en otros países. ¿Y por qué no? Ustedes que nos están escuchando, no se transforman en LinkedIn cases, no hacemos un gran lindo caso de ser los primeros, de tener esa ventaja de ser los primeros a tocar estas temáticas en el país, ¿no? ¿Qué te Ojalá sí, parece? ojalá sí sea, Miriam. Sí, totalmente acompañando la causa, sin dudas. Y quería, en relación a lo que comentaba Jan, quería hacerte otra pregunta, Jan. Vos hablabas, bueno, del impacto en el negocio, pero además de ese impacto en la organización a nivel negocio, ¿cuáles crees que son los beneficios de esta alianza con No Pausa específicamente? Como organización, ¿qué beneficios encuentran? Estuvimos conversando, todo Primero, se sí, relaciona, pero sí, sí, todo se relaciona, pero realmente para nosotras hay algo que nos atraviesa muchísimo que tiene que ver con democratizar los temas. Poder llevar estos temas, como decía antes, ¿no? Algo más mainstream, algo que realmente podamos democratizarlo, que podemos amplificar esta información, que podamos hasta incluso, desde Bioniverse, no solo hacemos comunicación, sino que trabajamos en las estrategias puertas adentro de las compañías. Trabajamos en estrategias de diversidad, de equidad, de inclusión, en estrategias de sustentabilidad. Entonces, desde ese lugar, a nosotras nos parece muy interesante porque siempre hablamos de la coherencia, ¿no? O sea, qué es lo que se sale a decir, pero puertas adentro, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, como siempre trabajando sobre la coherencia de qué es lo que se hace para qué es lo que se comunica. Entonces, en primer lugar, democratizar la información, porque para nosotros es algo fundamental, siendo agencia de comunicación, traer estos temas que realmente son tabúes y poder democratizarlos. Desde una campaña hasta en un plan estratégico dentro de una compañía. Punto número 2, porque creemos que es fundamental la integridad de esas personas para una mejor productividad, una mejor manera de trabajar, justamente teniendo esta información puertas adentro. Y punto número 3, porque no solo es que nos resuena desde un nivel personal, sino que también, como dice Miriam, ¿no? Estratégicamente poder poner este lugar, este tema en primer lugar, donde tiene que ver hasta con la innovación, ¿no? La innovación de retener talento, la innovación de entender a esas personas. Entonces, es realmente desde un lugar estratégico y de convicción. Es puertas adentro, puertas afuera, es democratizar esa información, pero hacerla carne. Y también acá viene un gran punto importante, ¿no? Y también impactar en vidas, cambiar vidas, porque acá nosotros estamos teniendo una charla bastante C-level, ¿no? Mujeres que quizás trabajan desde una oficina, pero son esos liderazgos que pueden cambiar la vida a la que está en piso de fábrica, que le obligan a utilizar un uniforme de poliéster y quizás si hace parte de los 80% que va a tener un sofoco durante su climaterio o menopausia, se puede hacer su vida mucho más fácil con simplemente pensar que quizás el talento 40 más necesite otra tela, algo tan pequeñito y ver si hay bebedores o agua disponible para esas mujeres de piso de fábrica todo el tiempo. Y acá, cuando hablo del agua, ustedes deben pensar, pero eso tendría que ser para todas las personas, obviamente, pero muchas veces no se piensa ni antes, cuanto más cuando en ese sector tenés un talento 40 más que tiene una necesidad superior de ese insumo. O sea, también, por eso digo, climaterio menopausia es un tema de líderes, es un tema de liderazgo. Sea liderazgo el género que tengan. Si ustedes que nos están escuchando te sentís identificada por género, acordate que en tus manos está quizás generar políticas de awareness y conocimiento top-down de una manera que nadie antes lo ha hecho. Si usted es varón, exactamente lo mismo, porque es mucho más allá, es mucho más grande que el género acá, ¿no? sí, y quisiera retomar una pregunta que nos hace Juan en el chat. Justamente, ¿cómo pueden acompañar los hombres en esta etapa? ¿Qué podrían aportar los hombres en esta etapa? ¿Qué consideran? Cada uno desde su lugar, obviamente, ¿no? Dependiendo, si vos me preguntas qué puede apoyar un hombre, por ejemplo, si está en una posición de liderazgo, es, por ejemplo, tener abierta todos los canales de comunicación para que esa charla se dé, empezar a pensar políticas. Si sos simplemente un compañero,
es dejar abierto y que la persona, que obviamente no estamos acá diciendo por favor, eso es un tema muy personal, que cada persona vive su jornada de manera única. No le estamos diciendo, Juan, que vayas y diga a tu compañera porque tiene más de 40 y pico de años, che, ¿cómo te va el climaterio menopausia? Todo para arriba. No, es un poquito más delicado porque cada una la vive de una manera muy única, si bien los síntomas nos atravesan a casi todas por igual. Pero básicamente es abrir los canales de comunicación. Seguramente si sos una persona que ya los tiene abierto en otras temáticas, si tenés personas a cargo del género femenino, se van a sentir en libertad de hablarte de la temática, pero si nunca te lo han hecho, quizás pensar en alguna manera de abrir para que alguien se anime en ser la primera. Y eso muchas veces es con una comunicación, con simplemente verbalizarlo, decir, mira, estuve en una charla de Great Place to Work, pero es más importante acá un punto que desde No Pausa con B-Universe trabajamos mucho en eso. Climaterio y menopausia no es solo una cuestión de edad, es una cuestión de hormonas. A 20% de las mujeres le van a llegar mucho antes de los 40 años también. Entonces, no infieran también que si una persona te quiere tener esa charla y tiene 30 años, que no le esté sucediendo. Y acá, bueno, nada, no me voy a explayar porque es un universo bastante amplio que tenemos un montón de aristas. Pero Juan, es dejar abierta la posibilidad de que las personas se acerquen. Quizás sea comentando a tu grupo de personas, más de 40 que estuviste en esa charla hoy. Eso es un puntapié bastante interesante, ¿no? Decir, hoy También escuché. sumo, sí, Miri, también sumo que si esos varones están en espacios de liderazgo, podrían ayudar llevando esta información adentro de sus compañías o organizaciones, ¿no? Es decir, abriendo esos espacios para capacitaciones, para que llegue esa información, para espacios de charla, donde la información es justamente el poder tener nuevas herramientas, ¿no? Para vincularnos, para tomar decisiones. Entonces, si sos varón y estás en una situación de liderazgo o tenés la posibilidad de proponer charlas dentro de tus compañías o organizaciones, hacerlo, ¿no? Esa sería una buena manera de ser aliado frente a esta situación. Gracias, chicas. ¿Entienden ustedes por qué tenemos la mejor alianza del mundo? O sea, Sí. Pausa no puede imaginar cuánto más difícil sería para nosotras lograr el propósito que tenemos sin el apoyo de esa sinergia que tenemos con B-Universe. O sea, ellos tienen la manera ideal de apoyarnos en todo ese diseño que tiene que ver con esa concientización. O sea, Claro. ¿cómo apoyamos a los que quieren ser aliados? Esa, dice en el gran clavo acá, es más allá del género, ¿cómo podemos hacer para generar aliados, para traer esa conversación? Sin dudas. Y también, ¿no? Informándose, que esto a nivel personal creo que los hombres podrían acompañar también desde la información, ¿no? Porque acá pasa una cosa interesante, ¿no? Todos tenemos una climatérica, una menopáusica en nuestras vidas. Yo siempre bromeo con la gente que me rodea. Digo, todos tenemos una menopáusica para llamar de suya. Y entender el proceso, entender por qué se da, entender cuáles los disparadores, entender un poco de los síntomas, ayuda primero a que deje de ser un tabú, que se pueda visibilizar, pero también que todos podamos atravesar esta etapa sin tener que ponernos incómodas porque, por ejemplo, estamos teniendo un sofoco, ¿no? Y eso es Sí. simplemente la puntita del iceberg. Paula nos pregunta incómoda. ¿Cómo creen que pueden ver las empresas con liderazgos típicos este tema? Si decimos que la productividad de las mujeres baja, ¿no creen que muchos varones, mujeres hoy resistentes a los cambios y oportunidades pueden tomar esta información para desestimar el desarrollo de carreras de las mujeres? Vamos a ver, de nuevo, ¿no? Mira qué tema complejo. En ningún momento dijimos que la productividad baja. Esa es una lectura de la mirada bias de todo lo que vimos. Esa fue una conclusión. Lo que sí tiene impacto es la desinformación. Nadie dijo acá que la productividad baja.
Lo que dijimos es que sin información hay un impacto en la productividad, porque esa persona no sabe lo que le está pasando y tampoco puede verbalizar lo que le está pasando cuando sí lo sabe. No es una liability para nadie. En ningún momento estamos hablando de que esa persona deja de ser la gran profesional que siempre fue. Sí, eso puede suceder si todo eso viene de la mano de la desinformación. Si esa mujer tiene una laguna mental, empieza a tener olvidos, le hablo en primera persona, en mi caso a los 47 años, y termino en un neurólogo creyendo que estoy desarrollando demencia, cuando simplemente estaba atravesando por el climaterio, cosa que mi ginecólogo en aquel momento no hizo ningún cruce entre tener 47 años y la bajada de los estrógenos. Entonces, los liderazgos típicos lo que tienen que entender es que traer esa conversación están apoyando a que ese talento se desarrolle todavía más. Es simplemente poder incluir a un sofoco en una reunión, como, por ejemplo, acá hay un punto muy interesante, les quiero traer una imagen, desafortunadamente no podemos pasar un video, pero si quieren entren en contacto con nosotras y se los pasamos. En Borgen, la serie tan famosa ahora de la primera ministra y anteriormente en Bobais Vegan, que son dos series que tienen mujeres en puestos de liderazgo, con calores y con sofocos. Esas mujeres, por no poder verbalizar lo que les está sucediendo, tienen que salir de esas reuniones para poder lidiar con el síntoma y pierden de poder decidir. Entonces su liderazgo termina siendo puesto en jaque porque no pueden decir, estoy teniendo un sofoco, no pasa nada, sigamos la reunión. ¿Entienden cuál es la diferenciación? Sí, ahí volvemos al punto anterior, ¿no, Miri? O sea, lo que decimos siempre, la comunicación, y esto atraviesa, para que entendamos cuál es la construcción cultural sobre ciertos temas tabúes. O sea, toda esta información se asoció en una palabra, o en dos, poca productividad, ¿no? Ese es el inconsciente colectivo donde realmente tenemos, a lo largo de todos estos años y décadas, lo que pasaba con la mujer, lo que pasa con la mujer, ¿no? En términos de, bueno, va a ser madre, entonces si está llegando a los 30 o 30 y pico, va a ser madre, no, es preferible, quizás no la tomamos. Si va a asumir un nuevo cargo, pero en breve va a ser madre, seguramente. Y si está cerca de los 45 más o cerca de los 50, y seguramente sea poca productiva. Las construcciones culturales que se dieron a lo largo de todos estos años son completamente necesarios y urgentes derribarlos. ¿Por qué? Porque nos estamos perdiendo justamente de entender la época. Y entender la época tiene que ver con que hoy existen nuevas maneras de liderar, existen nuevas maneras de generar esos equipos, existen nuevas maneras de tener mesas que puedan llevar a la innovación a ese negocio, ¿no? Entonces, si esos liderazgos típicos siguen estando fuera del acceso, siguen estando lejos del acceso a esa información de lo que hoy realmente está pasando, vuelvo a lo mismo, va a impactar en el negocio. Entonces esto que dice Miriam es fundamental, ¿no? O sea, integrar la información, tener ese conocimiento para justamente acompañar a esos liderazgos a que sean cada vez más potentes. Y también pasa un punto acá interesantísimo, solo para cerrar lo que dijo Ian, también para la retención del talento. Imagínate yo, pongo a pensar, ¿no? No es el caso obviamente, pero soy una súper ejecutiva, tengo 35 años. Me encantaría saber qué hace mi empresa para el talento 40 más. Me encantaría saber cómo mi empresa va a encarar el paso del tiempo de mi talento en el lugar de trabajo. Como hoy mucho talento muy joven empieza a pensar cuáles son los beneficios. En Europa, por ejemplo, muchas empresas ya están dando terapias de reemplazo hormonal, terapias alternativas y diferentes tipos de terapias para la mujer en el climaterio. Porque ya se dieron cuenta de que ese talento tiene tanto valor que hacer de cuenta que no va a atravesar ese final de la biografía menstrual, como decía yo, tapar el sol con el dedo. Y como dice Ian, viene de la mano de la innovación. Es el famoso First Mover Advantage. Las empresas que empiecen a ver todo lo que pueden ganar manejando ese talento 40 más con esa nueva óptica,
la verdad, realmente creo que van a empezar a marcar el camino para que un liderazgo más tradicional, que entiende mucho más, como dice Jean, la cuestión ya de rol marcado, que quizás todo el espíritu del tiempo, va a también terminar convenciéndose, porque es win-win. Y eso no lo dice No Pausa y eso no lo dice Be Universe. Eso ya dicen todas las empresas y todas las iniciativas que ya fueron puestas en práctica mirando a ese talento 40 más. Bueno, chicas, les quiero agradecer. Muchas gracias por... No, antes yo quiero agradecer Sí. a Paula, a la que hizo la pregunta. Ah, Gracias, perfecto. gracias, porque son esas Muy preguntas interesante. que necesitamos contestar. Son esas las preguntas, porque, y acá te quiero agradecer del fondo de mi alma, porque te digo una cosa, si vos me decís climatérica menopáusica y yo cierro los ojos, yo pienso una persona que no soy yo. Todos tenemos esa construcción, y es entre todos que tenemos que empezar a desmitificarla, a derribarla, a emparejar la realidad con la expectativa, ¿ok? Y muchísimas gracias, y de verdad, o sea, todas las preguntas que tengan, hagan llegar a No Pausa, hagan llegar a Be Universe, que nosotros encantados de contestar, tirar ideas, acompañar, ver cómo podemos entre todos empezar a cambiar no solo esa percepción, pero sino que también esa perspectiva, ¿no? Porque puede ser muy positivo para absolutamente todo. Sin dudas, y no solo a Paula, a todos los y todas que nos han dejado comentarios de experiencias personales. La verdad que este espacio es súper enriquecedor. Y para sintetizar, no quiero hablar de conclusión, porque en realidad esto es un punto de partida. Esto no quisiera dar una conclusión, sino puntos de partida. El climaterio no es una cuestión de edad, es una cuestión de hormonas. ¿Cómo las organizaciones pueden apoyar a los talentos más 40? Y la pregunta principal es, ¿cómo podemos fortalecer, o cómo pueden en realidad las organizaciones fortalecer a este capital humano, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas o las políticas que se pueden llevar adelante para retener este talento, para acompañarlos? Sin dudas es el principal desafío y puntapié, ¿no? Quisiera de parte de Great Place to Work dejar este mensaje. Y a ustedes, Jan, Miriam, a Mili también que estuvo en el back, muchísimas gracias por este espacio y bueno, ojalá podamos repetir algún espacio similar con otra temática y seguir debatiendo y dialogando porque la verdad que es súper enriquecedor. Gracias por traer estos temas, a visibilizarlos. Sí. Cada vez se necesitan más estos espacios, así que muy agradecida. Y bueno, lo mismo que dijo Miri, ¿no? Estamos a total disposición porque eso tiene que ver con un propósito no solo personal, sino que como ya estamos tan integradas, es lo personal de lo profesional, así que acá estamos. Sin dudas, por eso es que te invitamos, es un caso testigo de este empezar, ¿no? a trabajar la temática, que no es menor. Dado que no hay prácticas o las organizaciones están empezando a trabajar estos temas, que ustedes se empoderen y que sean motores también es súper enriquecedor. Sí, y un dato más que quiero tirar es que estamos llevando adelante la primera campaña de concientización de climaterio y menopausia, así que también si quieren contactarnos desde ese lugar, Qué bueno. estamos súper abiertas porque va a ser la primera campaña de concientización y eso también nos está resonando mucho para esto, ¿no? Llevar la información y democratizarla. Gracias, Bueno, gracias al Great Place to Work por el espacio. Gracias a Jan por acompañar siempre. Gracias a todos ustedes que nos escucharon. Y nada, ya regar. En lo Ya. personal aprendí mucho, el equipo también, que estuvimos trabajando la temática, sin dudas aprendimos, y como mujer hay temas que desconocía totalmente y con ustedes empiezo a conocer y a desarrollar, y nosotras somos las futuras generaciones, ¿no? Empoderarnos del tema y también trabajarlo y llevarlo a la vida cotidiana. Bueno, chicas, un placer. Hasta la próxima. Un Nos abrazo. vemos. Adiós, gracias. Un abrazo. Chau.